Este video ha sido elaborado con fines educativos para la asignatura de Psicología Educativa, impartida por el profesor Luis Guillermo Aldana Quirós, del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, por la alumna Carla Brenda Sánchez Esteves. Había una vez una pequeña luciérnaga llamada Lía. Todas las noches veía cómo las demás iluminaban el bosque, mientras ella permanecía apagada. ¿Por qué ellas pueden brillar y yo no?, preguntaba con tristeza. Un viejo búho le respondió: nadie nace sabiendo brillar. Todos aprendemos de distintas maneras. Esa noche comenzó su aventura. Lía observó que cada vez que intentaba encender su luz y lo lograba, los demás animales la felicitaban. Poco a poco, quiso repetir esa conducta. Pasando el tiempo, comprendió que no basta con repetir, tenía que entender cómo funcionaba su luz, recordar las experiencias pasadas y relacionarlas con lo que ya sabía. Un día, una luciérnaga mayor se ofreció a acompañarla. Al principio necesitó ayuda para poder brillar, pero poco a poco pudo hacerlo sola. En ese momento, recordó las palabras del búho: para aprender algo nuevo, primero debes de relacionarlo con lo que ya conoces. Lía finalmente iluminó el bosque, pero comprendió algo más importante. No aprendió porque alguien la obligó, aprendió que cada experiencia, cada error y cada ayuda que encontró la guió a descubrir su propia luz. Aunque esta historia parece sencilla, puede ser una experiencia que muchas personas hayan pasado. A veces se nos dificulta aprender cosas. Sin embargo, con experiencia, esfuerzo y un buen acompañamiento se pueden lograr desarrollar habilidades. Esto es precisamente la razón de la psicología del aprendizaje. Aprender no significa únicamente memorizar conceptos para aprobar un examen. Aprender va más allá, porque implica el comprender, relacionar ideas, resolver problemas, adaptarse a las nuevas situaciones y también transformar nuestra manera de actuar. Y el aprendizaje es algo natural del ser humano. Desde que somos pequeños estamos aprendiendo. Aprendemos a caminar, aprendemos a convivir, aprendemos a hablar y muchas veces es por la parte de las experiencias que vamos adquiriendo de manera secuencial. Por eso el aprendizaje se entiende como un cambio relativamente permanente. Esto derivado de las experiencias que tenemos e influye de una manera en la que pensamos, en la que actuamos y en la que sentimos. A lo largo del tiempo, muchos investigadores se han dedicado a encontrar respuesta a esta pregunta: ¿cómo aprendemos? Lo que ha derivado a diferentes teorías que, aunque son diferentes, permiten que se pueda entender este proceso de manera complementaria. El conductismo fue una de las primeras corrientes en estudiar el aprendizaje de manera científica. Autores como Pavlov, Watson y Skinner centraron su atención en la conducta observable. Desde esta perspectiva, aprender significa adquirir una nueva conducta o modificar una conducta existente como resultado de la experiencia. El ambiente tiene una gran influencia en el aprendizaje, ya que las acciones de una persona pueden fortalecerse o debilitarse dependiendo la consecuencia que reciben. Pavlov demostró que era posible aprender mediante la asociación de estímulos en su famoso experimento con perros. Watson después afirmó que la conducta humana también podía ser moldeada por el ambiente. En la historia de Lía, cada vez que ella trataba de iluminarse un poco más, recibía palabras de aliento y de ánimo por el búho y por otros animales, lo cual hacía que Lía intentara nuevamente
o volviera a hacer la misma acción, lo cual representa el refuerzo positivo que propone Skinner. Con el paso del tiempo, los investigadores comprendieron que el aprendizaje no podía explicarse únicamente observando la conducta. Era necesario comprender lo que ocurría en la mente. El cognitivismo destaca procesos como la atención, la memoria, la percepción y el razonamiento. Y gracias a estos procesos organizamos la información, resolvemos problemas y damos significado a nuestras experiencias. En el cuento, Lia descubrió que repetir una acción no era suficiente, necesitaba comprender cómo funcionaba su propia luz. Fue entonces cuando comenzó a reflexionar sobre sus experiencias y a aprender de ellas. Jean Piaget explicó que el conocimiento se construye activamente. Los estudiantes no son solo recipientes vacíos. Cada uno interpreta la información de acuerdo a sus experiencias previas. Por su parte, Lev Vygotsky destaca que el aprendizaje también depende del contexto social. Aprendemos mediante el diálogo, la colaboración y el acompañamiento de personas con mayor experiencia. Por ejemplo, en el cuento, el búho y la luciérnaga mayor representan ese apoyo que impulsa a Lia a desarrollar habilidades que aún no podía alcanzar sola. Poco a poco, ese acompañamiento deja de ser necesario y ella logra volar e iluminar el bosque de manera independiente. Entre las distintas teorías del aprendizaje, una de las más importantes para la educación es la propuesta de David Ausubel. Ausubel afirmaba que el aprendizaje solo será realmente significativo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con aquellos que el estudiante ya posee. A este conjunto de conocimientos previos lo llamó estructura cognitiva. En otras palabras, no aprendemos desde cero. Cada nueva idea necesita encontrar un lugar dentro de lo que ya sabemos. En la historia, las enseñanzas del búho funcionaron como organizadores previos. Prepararon a Lia para comprender las experiencias que viviría después y facilitaron que cada nuevo aprendizaje tuviera sentido. Además, Ausubel distingue dos formas de aprender. El aprendizaje receptivo ocurre cuando el estudiante recibe la información y la comprende, mientras que el aprendizaje por descubrimiento se presenta cuando se explora, experimenta y se encuentran respuestas por sí mismo. Ambos procesos se ven influenciados por factores internos como la motivación, el interés y las emociones, y por factores situacionales, como el ambiente, el aprendizaje, los recursos disponibles y la forma en que el docente organiza su enseñanza. Comprender cómo aprenden las personas transforma también la manera de enseñar. El docente deja de ser un simple transmisor de información para convertirse en esa guía que acompaña, motiva y crea experiencias de aprendizaje significativas. Al igual que el búho, en la historia de Lia, un buen docente no enciende la luz de sus estudiantes, los ayuda a descubrir que esa luz ya existe dentro de ellos. Hoy sabemos que aprender implica mucho más que memorizar. Es un proceso en el que intervienen la experiencia, la motivación, la interacción social y los conocimientos previos. Por ello, la psicología del aprendizaje nos permite comprender que cada estudiante aprende de manera distinta y que el verdadero reto de la educación consiste en ofrecer las condiciones necesarias para que todos puedan desarrollar su potencial. Así como en el cuento de Lia, ella descubrió que podía iluminar el bosque. Cada estudiante puede descubrir sus propias capacidades cuando encuentran un docente que comprenda cómo aprende y lo acompañe en ese camino. Porque al final todos nacemos con la capacidad de brillar. El aprendizaje es lo que nos permite descubrir nuestra propia luz.